Estamos grabando la clase. Este es el último tema, el bloque 6. El bloque 6 lo podemos ver en una clase. Es una idea muy simple, muy sencilla. Se llama Cuando triángulos se termina oblicuángulos. el Por grado. ahí alguien se le encendió un micro, creo. Así ya. Creo que ya está. Ahí disculpen. Entonces, el tema de triángulos oblicuángulos es muy simple, es muy sencillo. Les vamos a enseñar dos fórmulas para resolver a este tipo de triángulos. Pero bueno, primero vamos a introducir de qué se trata. Un triángulo oblicuángulo es un triángulo en general. Es cualquier triángulo que no sea triángulo rectángulo. ¿Sí? Incluso una cuestión bien interesante de las fórmulas que les voy a enseñar es que también funcionan para triángulos rectángulos. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas funcionan para el triángulo que sea. Y a estas fórmulas se les conoce como la ley de los senos, o en algunos otros contextos también le dicen el teorema del seno, y a la segunda regla o ecuación que vamos a ver se le conoce como ley del coseno o teorema del coseno. Vamos a presentar las ecuaciones, ¿sí? La ley del seno se escribe de esta manera. Aquí es muy útil que tengan un diagrama o un dibujo del triángulo. Entonces permítanme abrir mi programita de dibujo para ponerles el dibujo diagrama. ¿Sí? Y ahorita vamos con las ecuaciones. Entonces, para hacer el dibujo del triángulo que ustedes necesitan para escribir las fórmulas, lo único que necesitan es, o sea, un triángulo lo más arbitrario que ustedes se quieran imaginar, ¿sí? No tiene que ser un triángulo rectángulo, no, o sea, incluso no importa qué lado sea el más largo, el más pequeño, ¿sí? O sea, todo lo interesante de estas fórmulas es que eso es irrelevante. Lo que sí deben de tener mucha precaución es a los ángulos del triángulo, nombrarlos con letras mayúsculas. Ustedes pueden colocar estas letras mayúsculas donde quieran, ni siquiera es que tengan que estar en una especie de orden o algo por el estilo. Entonces esta va a ser C. Entonces tenemos los ángulos ABC y los lados del triángulo se van a marcar con letras minúsculas. Aquí las letras minúsculas incluso las voy a poner con caracteres más pequeñitos como para hacer énfasis de que se trata de precisamente de los lados. Y la regla es el ángulo opuesto nombre lado. Entonces ángulo A tiene que estar enfrente del lado A, lado B tiene que estar enfrente del ángulo B y lado C tiene que estar enfrente del ángulo C. Entonces vean que es muy sencillo de armar esto, ¿sí? Tanto para la regla del seno como del coseno van a trabajar con el mismo dibujo, ¿sí? Y la regla del seno la tengo aquí al lado. Vean que es muy sencilla, muy obvia de aprenderse. ¿Sí? Lado va con ángulo. Entonces, el lado A entre el seno del ángulo A deberá de ser igual al lado B entre el seno del ángulo B. Y esto deberá de ser igual a C entre el seno del ángulo C. ¿Sí? Entonces, esta es la regla del seno. Y de hecho, si en algún problema tienen la opción de utilizar ley del seno, ley del coseno, siempre les recomiendo que usen esta porque esta es la más simple de las dos. También se puede escribir como recíprocos. Se vale que se pongan ¿cómo se llama? La función trigonométrica en la parte de arriba y en este caso el lado en la parte de abajo. Oiga, profe, una pregunta, dice Donovan. ¿Las actividades solo eran de Teams o también las otras de la plataforma? Son las dos, son las que les puse en Teams, que son subir los bloques, las evaluaciones sumativas del bloque 1 al 5. Este que es el bloque 6 ya no van a subir la evaluación sumativa, ya están perdonados de hacer esta, pero les dejé dos pruebas y de hecho el último prueba que les dejé que corresponde al 6 ahí vienen de dónde se deducen estas reglas, ¿sí? Pero bueno, ahorita vamos un poquito para allá. Entonces, no sé si hay alguna duda de cómo plantear el dibujo del triángulo y cómo se escribe la regla del seno. ¿Sí? O sea, aquí lo importante es que ustedes nunca se les olvide este diagrama, este dibujo, y que a partir de este diagrama pues ustedes puedan escribir este conjunto de ecuaciones.
Ahora, realmente no es una cuestión de dificultad, lamentablemente es una cuestión de tiempo. Deducir la ley del seno es bastante sencillo. Aquí les comparto el artículo de Wikipedia. ¿Sí? Incluso lo que les acabo de explicar está condensado justamente en esta figura. Nada más que aquí los ángulos los ponen con letras griegas, pero vean que funciona igual. Alfa va con A, beta va con B y gamma va con C. O sea, ¿por qué tiene esta estructura la fórmula? Se puede hacer a través de, o sea, hay varias maneras de demostrarlo. Hay formas geométricas, formas algebraicas, ¿sí? Pero, o sea, deducir esta fórmula, que aquí se las ponen con colores, es muy sencillo. Ya para, digamos, quitar la tortura e irnos un poquito más ya, o sea, para lograr terminar rápido el curso, pues no vamos a tener el tiempo de ver de dónde salen las reglas, pero, o sea, todo este artículo que está por aquí es bastante sencillo de que ustedes lo sigan. Es importante que sepan demostrar o deducir de dónde sale esto. Solo si van a estudiar una carrera como físico o como matemáticas es importante que sepan de dónde sale. Si no se van a dedicar ni a la física ni a las matemáticas, o sea, licenciatura en física, licenciatura en matemáticas o una ingeniería en esas áreas, la verdad es de que pueden ir por la vida tranquilamente sin que ustedes sepan de dónde sale esto. ¿Sí? Así siendo como muy honestos con la cuestión. Sin embargo, les comparto esa información para que ustedes puedan ver al que le interese de dónde sale. Y ahí les dejo la liga. No sé si hay alguna duda de dónde salió la regla antes de avanzar. Por el momento, todo bien, profe, de mi S- parte. Sale. Perfecto. Entonces vamos al siguiente punto, ¿no? Que es el teorema del coseno. El teorema del coseno, les voy a dejar aquí la correspondiente liga de Wikipedia. ¿Sí? Y se los voy a proyectar un segundito por aquí. El teorema del coseno es una generalización del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Nosotros aprendimos que el teorema de Pitágoras, que si se fijan es esto que está aquí, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, donde c es la hipotenusa, a y b son los catetos. Aprendimos que esta parte de la fórmula solo se puede utilizar para triángulos rectángulos. Cuando el triángulo es un triángulo no rectángulo, o sea, un triángulo oblicuángulo, se le agrega este término al teorema de Pitágoras. ¿Sí? Y con este término ustedes ya pueden usar el teorema, o sea, esta generalización del teorema de Pitágoras para el tipo de triángulo que sea. ¿Sí? Entonces, ahorita les voy a explicar cuál es la lógica para que aprendan a escribir esta fórmula. De hecho, la lógica detrás de ella es muy sencilla. Y nuevamente, ¿de dónde sale la fórmula? La fórmula tiene, digamos, su parte histórica, pero afuera de eso, en realidad se puede deducir a partir de una operación vectorial que se le conoce como producto punto. ¿Sí? Hay también otra cuestión que se le llama la desigualdad triangular, también la pueden sacar de ahí. Entonces hay muchas maneras de demostrar de dónde sale esta fórmula, esta generalización del teorema de Pitágoras. Incluso yo la que más les recomiendo que revisen si quieren saber de dónde sale es esta misma, por el teorema de Pitágoras. Se pinta el triángulo general, se le pone esta altura para que el lado más largo se divida y se generan dos triángulos rectángulos. Entonces aquí uno se pone a hacer las cuentas de cuánto debería de ser esta altura y cuánto deberían de ser los lados y uno deduce la fórmula. Entonces no es cosa del otro mundo. Hasta se puede sacar por medio de números complejos a través de un producto de una norma, pero bueno, esa es otra historia. ¿Sí? Pero bueno, el teorema del coseno en realidad es una herramienta muy poderosa. Vamos a enseñarles la lógica para entender de dónde sale esto o cómo escribir el teorema del coseno. El teorema del coseno tiene algo interesante. No necesitan fijarse en cuál es el lado más largo o el más pequeño. Para escribir correctamente el teorema del coseno, ustedes tienen que tener en mente un lado de interés con su ángulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, primero voy a escribir el teorema del coseno para el lado A con el ángulo A.
Entonces imagínense que A es como la hipotenusa o el lado más largo. Entonces van a ir escribiendo A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Fíjense, hasta ahí es como el teorema de Pitágoras. Y la manera en la que se corrige se pone menos 2. Los términos que tenían de este lado los repiten, sería A por C. Y aquí van a poner el coseno del ángulo correspondiente con este lado, es decir, aquí va el coseno de A. Entonces la lógica es, escoges un lado, escribes como si fuera el teorema de Pitágoras, y el término de corrección va con estos dos mismos lados, perdón. Aquí cometí un error, ahí va una B. Sería B y C, aquí sería menos 2BC. Y el coseno del ángulo es el ángulo correspondiente al lado para el cual escribiste el teorema. Por ejemplo, quieres escribir el teorema para el lado B. Entonces, para el lado B vas a poner A cuadrada, o sea, las letras que te sobran, C cuadrada. Luego el término de corrección que sería 2AC. Y aquí vas a poner el coseno del ángulo que le corresponde al lado B. Entonces, vean, la fórmula con la letra con la que inicia, de alguna manera es también con la letra con la cual deben de finalizar su escritura, ¿sí? Y finalmente el teorema del coseno lo podrían escribir para el lado C de este mismo triángulo, entonces significa que van a tener A cuadrada más B cuadrada menos 2AB coseno del ángulo C, ¿sí? Entonces el teorema del coseno lo pueden escribir de tres formas diferentes para el triángulo. Y vean que incluye un lado y un ángulo nada más. No sé si hay alguna duda de cómo plantear el teorema del coseno. Ah, yo, profe. Profe, Sí, los escucho. Ah, sí, al poner el 2 ya indica multiplicación, ¿verdad? Sí, aquí Bueno, es el 2 por B por C por el coseno del ángulo que esté aquí. Entonces son Ok, una, dos, gracias. tres multiplicaciones, ¿no? Luego, ¿qué? ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, si no, proseguimos. Entonces vean que nuestros conjuntos de fórmulas son esas tres, ¿sí? Vean que la lógica detrás de ellas para escribirlas es como muy sencilla. En ese aspecto, esto es como sencillo incluso de aprenderse de memoria. Y las otras fórmulas que vimos era escribir A seno de A tiene que ser igual a B coseno de B, perdón, seno de B. Y esto tiene que ser igual a C seno de C. O alternativamente, lo pueden poner al revés, según les convenga. Seno de A, entre A minúscula, ¿sí? Seno de B, entre el lado B. Y aquí sería seno de C, entre el lado C minúscula. Entonces, esas son las fórmulas con las cuales vamos a estar trabajando los problemas, ¿sí? Esto le llamamos el teorema del seno. A ver, déjenme ver cómo está en Wikipedia, que le quiero más a la Wikipedia. Sí, en la Wikipedia les llaman teorema del seno. Teorema del seno. Y este de acá es el teorema del coseno. ¿Sí? Y los dos teoremas, ¿sí? Las dos reglas se hacen con el mismo dibujo del triángulo, ¿sí? Entonces, este dibujo del triángulo aplica para cualquiera de estos casos. Lo más importante de este tema, avanzando, lo más importante del tema no es aprenderse las fórmulas, incluso pueden tener ahí un formulario o dadas las maneras en las que estamos evaluando, pues ustedes van a contar ahí con las fórmulas.
Y como verán, las fórmulas no son difíciles. Ya a estas alturas uno esperaría que ustedes puedan hacer los despejes de estas fórmulas, ¿no? Sin ningún problema. La dificultad de este tema consiste en muchas ocasiones en entender qué fórmula van a utilizar, si van a utilizar el teorema del seno o van a utilizar el teorema del coseno. Entonces, para utilizar el teorema del coseno, digamos que lo pudiéramos resumir a las siguientes ocasiones, ¿sí? Cuando ustedes tienen un ángulo con su lado correspondiente, y cuando tienen ángulo con lado correspondiente, se utiliza el teorema del seno. O sea, ¿qué significa? Si ustedes, para poder utilizar estos teoremas, ustedes necesitan 3 datos del triángulo. El triángulo, ¿cuántos datos tiene? Tiene 6. Tiene 3 ángulos y tiene 3 lados. Entonces, con que ustedes les den 3 de esos datos, ustedes pueden encontrar el resto de los datos, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un ángulo con lado correspondiente y cualquier otro dato, que puede ser un ángulo o un lado, se utiliza el teorema del seno, ¿sí? Entonces, con que ustedes tengan lado, ángulo correspondiente y les den cualquier otro lado. O sea, significaría que les dieran lado A con ángulo A y, por ejemplo, cualquiera de los otros 2 lados o cualquiera de los otros 2 ángulos. Si ustedes tienen lado con ángulo, cualquiera de los otros 2 o cualquiera de los otros 2, con que les den 1. Entonces, lo importante del teorema del seno es que ustedes tengan una parte completa, tengan lado A con ángulo A, o tengan lado B con ángulo B, o tengan lado C con ángulo C, ¿sí? Si no les dan ese conjunto de datos con el teorema del seno, o bueno, si no les dan esos datos en específico, el teorema del seno no les va a servir, porque no van a poder cerrar las igualdades. Ahorita van a ver a qué me refiero ya resolviendo ejemplos, ¿sí? Pero necesitan tener lado y ángulo. Teniendo un lado correspondiente con su ángulo, ya con eso se arman, ¿sí? El teorema del coseno se utiliza para las siguientes 2 situaciones. La primera de ellas, ¿sí? Para cuando tienen todos los lados. Si ustedes tienen todos los lados, el teorema del coseno es útil para que puedan encontrar uno de los ángulos que no tienen. Y ya teniendo uno de los ángulos, como ya tienen lado y ángulos, pueden volver al teorema del seno y encontrar el resto de los ángulos. O pueden aplicar 3 veces consecutivas o 2 veces consecutivas el teorema del coseno para encontrar los distintos ángulos que ustedes necesiten del triángulo. Entonces, teorema del coseno, cuando tienen todos los lados y no conocen ángulos. Entonces, el teorema del coseno tiene esta utilidad. Y el teorema del coseno se utiliza también bajo otra ocasión, ¿sí? Cuando tienen lado, ángulo, lado. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes tienen 2 de los lados y el ángulo entre ellos. Incluso esta de aquí se podría tener como cuando tienen 2 lados y un ángulo, o 2 ángulos y 2 lados y un ángulo, pero no tienen el correspondiente. Por ejemplo, si ustedes les dan lado C, lados A y C, y les dan el ángulo B, por ejemplo, les dan estos 3 datos, que los voy a poner de rojo. Si ustedes tienen estos 3 datos, el teorema del seno no sirve. ¿Por qué? Porque no pueden completar ninguno de los lados de la ecuación. En cambio, cuando ustedes tienen estos 3, pueden utilizar el teorema del coseno. Por ejemplo, el teorema del coseno también lo podrían utilizar si les dieran estos 3. 2 lados y un ángulo, ¿sí? Y con el teorema del coseno podrían encontrar el lado que les hace falta. La otra forma en la que pueden utilizar el teorema del coseno es si les dan estos 3 lados.
Entonces, chequen, el teorema del coseno se utiliza cuando tienes tres datos así consecutivos, lado, ángulo, lado. ¿Sí? El teorema del seno se utiliza, por ejemplo, si ustedes tienen este par y cualquier otro, ¿sí? El que sea de estos. El teorema del coseno, del seno, perdón, se utiliza si ustedes tuvieran estos dos y cualquiera otro de los restantes. Y finalmente, el teorema del seno también se puede utilizar bajo esta condición que ustedes tienen. Ay, perdón, no quería que hiciera eso. El teorema del seno lo pueden utilizar si les dan esos dos datos y cualquier otro de los cuatro restantes. Entonces, lo importante de este tema es que ustedes ubiquen cuándo utilizar el teorema del seno y cuándo utilizar el teorema del coseno. Ya resolver un problema en específico, ahorita van a ver que es muy sencillo. No sé si hay alguna duda o comentario hasta aquí. No, profe. Sale, si no, pues vámonos a resolver un par de ejercicios. Entonces, vean, la clase básicamente se resume en esto que les acabo de poner aquí. Y vamos a escoger algunos ejercicios. Por ejemplo, el ejercicio número 2. Nada más voy a abrir otro editor de ecuaciones para ir apuntando aquí. Entonces, vean, tienen ángulo, tienen el lado y el ángulo correspondiente con un lado restante. Entonces, aquí ustedes pueden utilizar el teorema del seno, ¿sí? Para encontrar todos los datos restantes. ¿Qué datos nos faltan aquí? Nos faltan los lados. Entonces, como nos faltan los lados, nos va a convenir mucho utilizar esta versión del teorema del seno. Entonces, este es el ejercicio 2. Estamos en la página, ahorita les digo, en la 228, es el 2 de la 228. 2 de la 228. Entonces ahí tenemos la fórmula. Lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos que nos fueron dando. Por ejemplo, aquí van 30 grados, 47 minutos. Aquí va un 35. Y en este caso nos dan este de acá, que es un 50. Entonces, táctica, ¿qué vamos a poder encontrar primero? Vamos a poder encontrar este ángulo primero. Entonces vean, si escojo la parte del medio de la fórmula con el extremo de la derecha, vean que lo único que me hace falta es, ¿cómo se dice? Es este ángulo. ¿Sí? Y de hecho estoy viendo que me convenía más bien escribir la fórmula al revés. Luego eso me falla, pero ya a mi edad te tardas menos despejándola que corrigiéndola. Entonces dejen de todas maneras escribirla de la forma más cómoda. Ahorita van a ver por qué les digo que va a quedar más cómodo para el despeje si lo escribimos así. Aquí va el 30-47. Y finalmente aquí va el 35. Entonces vean, ahí lo que quiero despejar ya me quedó en la parte de arriba. Entonces para hacer terminar este despeje, este 50, ¿sí? Lo voy a ir haciendo así como por pasos para que no se me pierdan. Entonces el primer paso es ese 50 lo paso para acá. Igual aquí para que no se confunda esto, mejor lo pongo en un paréntesis. Y aquí me queda el seno de B. Y aquí les recomiendo que lo hagan de la siguiente manera. Hagan primero esto con su calculadora. ¿Sí? Entonces en su calculadora, así como está escrito ahí, hacen 50, seno, abren un paréntesis, 30, símbolo de grados, 47, símbolo de minutos. Cierran el paréntesis entre 35. Y ya que acaben de hacer la operación, aquí les va a quedar 0.3711 y más decimales. Y para terminar de hacer la operación, van a sacar el seno inverso de este número que les quedó en la calculadora. ¿Sí? Si lo hacen bien, el ángulo que les tiene que dar en B
tiene que ser de 46 grados, 46.98. Y ya, ese es todo el proceso. O sea, vean que ya que llegaron a esta fórmula, o sea, ya nada más es hacer un despeje, ¿sí? Ahora, ya tienen, ¿cómo le hacemos para encontrar el lado A? ¿Sí? Necesitamos el ángulo A, y el ángulo A ya lo podemos calcular. Sabemos que A más B más C tiene que ser igual a 180. Esta regla de los 180 grados siempre se sigue cumpliendo para todos los triángulos, sean triángulos rectángulos o no lo sean. Por lo tanto, aquí ya nada más en el A, para encontrar A, lo que tenemos que hacer es a 180, restarle B y restarle C. ¿Sí? Y el cálculo lo voy a hacer aquí abajito. Bueno, no, aquí cabe. Entonces A va a ser igual a 180, hay que quitarle el ángulo que sacamos de aquí y el ángulo que ya teníamos por acá. Entonces ven, ya nada más tenemos que hacer esa sencilla resta y van a encontrar que el valor de A 180 le quitas 46.98 y luego menos 30, en este caso son grados 47 minutos. Lo interesante de la calculadora es que lo puedes ya poner así directamente, y ya una vez que tienes ese ángulo ya puedes calcular el lado que te falta. Por ejemplo, puedes tomar este que ya tenías completo, igual a este que ya tenías por acá. Nada más aquí agregas este número que acabas de encontrar. Y de aquí hay que despejar a la letra A. A te va a quedar como, digamos que la A queda, digamos que una manera así sencilla de verlo sería, o bueno, ya haciendo los pasos directamente te quedaría A por el seno de 35. Entonces hagan de cuenta, A sube para acá, 35 sube para acá, y luego este seno de 30.47 baja. Y este ya lo puedes hacer directamente con tu calculador. Lo escribes así como está: 35 seno de 102.23. Y eso entre el seno de, abres un paréntesis, 30 grados, 47 minutos. Y ya que lo terminas de hacer todo, aquí te va a quedar 66.83. Y ya tienes todos los lados del triángulo y todos los ángulos. Entonces vean, el teorema del seno lo aplicamos 2 veces consecutivas para poder encontrar los valores que nos hacían falta aquí. No sé si hay alguna duda. Bueno, No, pero todo bien. sale, perfecto. Otra cosa interesante del teorema del seno. El teorema del seno lo pueden utilizar también con un triángulo rectángulo, ¿sí? Y de hecho se vuelve más fácil porque como tienen un triángulo rectángulo, alguno de estos senos te va a quedar seno de 90 y seno de 90 vale 1. Entonces también funciona, ¿sí? Ahora, no voy a hacer más ejercicios con el teorema del seno, ¿sí? Les quiero mostrar algo. Todos los ejercicios que vienen aquí en esta sección son, ¿cómo se llama? Todos se resuelven por el teorema del seno. Entonces me interesa más que identifiquen cuándo se usa. Entonces vean, tienen ángulo y lado correspondiente. Tienen ángulo y lado correspondiente, ¿sí? Todos los que están aquí se hacen por teorema del seno. Lado y ángulo correspondiente, ¿sí? Aquí tienen lado y ángulo correspondiente. Entonces todos estos sin excepción se van haciendo con el teorema del seno. Aquí en mi foto no alcanzó a salir, pero no importa, me brinco al que sigue. Tienen lado y ángulo correspondiente.
tienen ángulo, lado correspondiente. Aquí tienen ángulo, perdón, lado, ángulo correspondiente, y así nos vamos con todos. Entonces vean que es aplicar la misma metodología de este problema, nada más que en lugar de habernos dado A y B, ahora nos dieron A y, perdón, en lugar de darnos B y B, nos dan A y A o nos dan C y C. Pero vean, es exactamente lo mismo, y que aquí tengan en cuenta que si les están dando dos ángulos, como es el caso de aquí abajo, con la regla de los 180 pueden sacar el tercer ángulo sin ningún problema. Entonces tener en cuenta esta regla en general, que siempre se cumple para el tipo de triángulo que sea, sin importar si son rectángulos u oblicuángulos. Vean, tienen ángulo, tienen el lado y tienen el ángulo, ¿sí? Ahora vamos a agarrar algunos ejercicios que se hacen por el teorema del coseno. Me interesa que vean la estructura. Entonces aquí vamos a abrir un editor nuevo. ¿Sí? Y vamos a practicar para escribir el teorema. Vean que aquí no tienen lado ni ángulo correspondiente. Vean que les dieron el lado A y el lado B. Entonces aquí siempre van a haber dos lados y van a ver el ángulo, que no tiene que ver nada con los ángulos, con los lados de acá. Entonces, para resolver el ejercicio número 1, lo primero que hay que hacer es escribir el teorema del seno para el lado que no tienen. Entonces aquí el punto de partida está, vamos a hacer el ejercicio 1 de la página 233. Entonces este es el ejercicio 1. De la página 233. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir el teorema. Entonces voy a tener que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada menos 2ab por el coseno del ángulo C. ¿Sí? Y algo que tiene el teorema del coseno es que para este tipo de casos el despeje es muy sencillo, porque para hacer el despeje ustedes lo único que tienen que hacer es calcular la raíz cuadrada de todo esto. Entonces esa es la única cuestión del despeje, y aquí van a ir sustituyendo, vamos a ir sustituyendo todos los valores que ya conocemos, que serían estos, ¿no? Entonces A mide 13.9, B vale 19, aquí va 13.9 y aquí va otra vez 19, y aquí va el ángulo que nos dieron, que es 121. Entonces ahí está. Y ya lo único que resta es con su calculadora obtener ese número. Yo lo voy a hacer todo de golpe, ¿sí? O bueno, primero les voy a poner qué les da esa raíz. Entonces hacen 13.9 cuadrado, así como está escrito ahí, lo van poniendo en su calculadora y no se van a perder. Nada más aquí hay que poner los símbolos de por o paréntesis. Sería 2 por 13.9, luego por 19 por coseno de 121. Ya que le den igual a su calculadora, el número que les tiene que dar es 826.25 y más decimales. Y ya que hagan esta raíz cuadrada, el lado C les tiene que dar 28.74. Y ya tienen los tres lados del triángulo, ¿sí? Ya tienen la A, ya tienen la B, y acabamos de encontrar el lado C, que vale esto. Y para terminar de resolver el ejercicio, podemos utilizar el teorema del seno, ¿sí? O podemos utilizar el teorema del coseno despejando los ángulos. Por ejemplo, aquí me dieron el ángulo C, entonces ahora voy a buscar el ángulo A. Entonces, para encontrar el ángulo A, escribo el teorema del coseno para A, que me irá quedando así: A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Ay, perdón, no quería subirle el zoom. Luego aquí sería menos 2AC
no, perdón, BC, coseno del ángulo A, y de aquí tenemos que despejar el ángulo. Entonces aquí a lo mejor es un poquito más latoso hacer el despeje, pero no es cosa del otro mundo. Entonces del lado derecho les va a ir, si lo invertimos les va a quedar así, que el coseno de A tiene que ser igual a A cuadrada, hay que quitarle B cuadrada, hay que quitarle C cuadrada, y luego hay que dividir entre menos 2BC, ¿sí? Entonces primero tenemos que hacer esta operación. Entonces aquí voy sustituyendo los valores. Entonces A vale 13.9, B vale 19, C es el valor que encontramos por aquí, que va a ser de 28.74. Y luego por aquí va la A, que es 13.9. Y luego aquí va la C. No, perdón, aquí no, hay que tener cuidado. Que diga, aquí van los negativos, van 19 y van 28. Y entonces aquí les va a quedar que el coseno de A es igual, entonces primero hay que hacer esa serie de operaciones por ahí. Va a ser 13.9 al cuadrado menos 19 al cuadrado menos 28.74 al cuadrado, y luego ese número hay que dividirlo entre menos 2 por 19 por 28.74. Y ya que hagan toda la división, aquí les va a quedar un número positivo, 0.9099, y más decimales, perdón, aquí el último es un 5. Y finalmente, para encontrar el ángulo A, hacen coseno inverso de este número de aquí. Ya que hagan el coseno inverso, shift coseno de ese número, aquí les va a dar 24.50, y como ya tienen dos de los tres ángulos, ya van a poder calcular el tercero que les hace falta. Entonces ya tienen el ángulo C, el ángulo A. Vamos a calcular el ángulo B, que fue el que nos faltó. Entonces B es 180, quitarle este ángulo que nos pusieron por acá, que es 121. Entonces aquí hay que quitarle 121 y además hay que quitarle 24.5. Entonces a 180 le quitas 121 y le quitas 24.5. El ángulo que te falta es de 34.5. Y ya tenemos los tres ángulos, que son estos, 1, 2, este es el tercer ángulo que ya nos lo habían dado, y ya teníamos los tres lados, entonces ya tenemos todo lo del triángulo. No sé si hay alguna duda o pregunta de este. Bueno, si no... No, profe. Ok. Sale, gracias Sandra. Entonces ya para finalizar nos quedan 3 minutos. Nada más les voy a mostrar. Vean, les dan lados A y B y el ángulo C. Lados B y C les dan ángulo A. Lados A y C les dan ángulo B. Lados A y B les dan ángulo C. Entonces en todos estos que les estoy mostrando se utiliza el teorema del coseno. Lados B y C, ángulo A. Lados A y C, ángulo B. Luego aquí no se alcanza a ver. Luego aquí lados, ¿cómo se llama? A y B, ángulo C. Lados A y B. Y aquí les dan los tres lados, ¿sí? Entonces pueden encontrar con el teorema del coseno, con cualquiera de estos, pueden encontrar o el ángulo A, o el ángulo B, o el ángulo C, ¿sí?
Como ya tienen los 3 lados, pueden encontrar cualquiera de los 3 ángulos. Y ya aquí son problemas de lectura y de interpretación. Entonces, mañana cerramos el curso. El día de mañana voy a hacer algunos de estos ejercicios, digamos por la cuestión de la interpretación, y con esto cerramos el curso. O sea, ya vean que prácticamente vimos el bloque en una sola clase. No sé si tengan dudas o comentarios en general, si no, eso sería todo de mi parte. Y desearles bonito inicio de semana. Ya saben todo lo que se tiene que entregar, son las evaluaciones sumativas de los bloques 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el bloque 6, el bloque 6 ya no me lo van a entregar. ¿Sí? Esto ya no, la evaluación sumativa de este bloque, denle una checadita para estudiar para el examen, pero ya no me lo tienen que hacer. Esto ya no lo tienen que entregar. Y esta semana hay que darle prioridad a los pruebas porque se cierran el viernes 21. ¿Sale? Aquí detengo la grabación.